Hola, bienvenidos a su programa El Mundo. Tenemos con nosotros al doctor Mihail Leitman, con quien conversaremos acerca de qué es maestro espiritual. Sabemos que la humanidad está en una búsqueda constante de explicaciones claras acerca de las cosas que están sucediendo. Sobre eso vamos a conversar hoy. Doctor Leitman, gracias por estar con nosotros como siempre. Yo también estoy feliz de estar con ustedes, por favor. Comenzamos entonces con el término maestro. En hebreo es moré. ¿Cómo define la sabiduría de la Kabbalah el término maestro? En este caso, maestro espiritual. Es quien sabe a dónde la persona debe desarrollarse y sabe cómo guiarlo a esto y llevarlo a la meta correcta. A eso se le llama maestro, es de la palabra guía de camino, porque si no, no es un maestro. No es que se estudie matemática, física, sino que enseñan a la persona cómo avanzar en la vida para poder llegar al propósito de esta. En la percepción popular, un maestro espiritual debe reunir ciertas características. Por ejemplo, amar y no juzgar a los demás, ser humildes, tener vocación de servicio y haber nacido para enseñar. ¿Qué opina usted de estas características? Todo eso es correcto. El maestro espiritual debe saber cómo el mundo y la persona se desarrollan, a qué forma y a qué propósito deben llegar, qué pasos deben pasar para llegar a esto. Es decir, debe estar muchos pasos por delante de los alumnos y junto con esto debe estar también acompañar a los alumnos para ayudarlos, darles apoyo, y así debemos ver que el maestro espiritual es el que vive para llevar a sus alumnos a la meta. ¿Cómo resumiría entonces las características que debe reunir un maestro espiritual? Él debe ver su vida, que toda su vida está ordenada y dirigida a esa misma meta que sus alumnos deben llegar. Esa es su vida. Más que esto no tiene vida. Solo por ellos vive y para eso existe. Esa es su función. ¿Usted cree que el maestro nace para enseñar o se forma? Hay muchas personas que quieren ser maestros. ¿Y para qué hablar de ser un maestro espiritual? Tal como en nuestra vida, la persona siente que tiene una inclinación a la enseñanza, a ser maestro, pero el maestro espiritual es una persona que vive dentro de lo que él enseña, porque por sí mismo él ve su vida en esto, tal como quiere llevar a sus alumnos a un estado especial. Entonces él ya también debe estar en ese mismo estado y ayudarlos a avanzar a esto. Ese es el guía, el maestro, es el que se esfuerza completamente en el camino y pasa por esos mismos grados junto con los alumnos, a pesar de que está por encima, está más adelantado que ellos. Lao Tzu, considerado un maestro espiritual de la cultura china, decía que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. ¿Cuándo sabemos? Primero que nada, ¿usted coincide con esta apreciación? Sí.
Así está arreglado, ordenado desde arriba, que cuando hay un alumno, la persona llega a ese estado en que sí puede ser alumno, entonces se encuentra el maestro, o más correctamente podemos decir que el maestro aparece antes de él, ¿Cuándo o cómo ante él. sabemos que estamos listos para buscar un maestro? Cuando nos esforzamos en nuestra vida en encontrar el camino, de encontrar la meta, encontrar la esencia de la vida, el propósito de la vida, y no lo encontramos. Y entonces nos pasa que no sabemos tampoco cómo, pero nos pasa que de pronto sentimos que tenemos un impulso en ir a alguna parte y allí encontramos al maestro. De pronto nos encontramos. Es decir, que no sabemos de esto, pero así pasa. Usted llegó a su maestro Rabash después de muchos años de búsqueda. ¿Cómo supo que él era la persona indicada para guiarlo en el camino espiritual? Sentí esto. Yo sentí esto la primera vez. Por algunas de las primeras frases que cuando comenzaron a explicarme qué es la sabiduría de la Kabbalah en ese lugar donde él se encontraba, que él dirigía ese lugar, y sentí que es el lugar correcto. Y después me tomó mucho tiempo entender la esencia del estudio y ubicar correctamente la meta, porque con todas estas cosas en estas cosas quería avanzar y esforzarme. ¿Fue una sensación que tuvo cuando él hablaba, o es algo que dijo en particular o algo que hizo en particular que le dio lugar a pensar que él era la persona indicada? No, eso fue porque escuché, digamos, las primeras frases que dijo, porque él abrió un libro y yo también abrí el mismo libro. Nos sentamos cada quien uno frente a otro en la mesa y él comenzó a leer y a explicar. Y entonces entendí que esa inclinación, esa tendencia es exactamente para mí. Era algo especial, científico, clara y en verdad estaba realmente cosido, estaba realmente hecho para mí. Digamos que esta era una conexión a nivel, por lo que dice, suena como algo del intelecto. Usted analizó las palabras de él que eran lógicas, pero más allá del intelecto, ¿hay también algún otro tipo de conexión interna entre el alumno y el maestro para saber que ese es el maestro indicado? No. Yo tampoco me atraía para eso, ni necesitaba eso. Yo buscaba ciencia, sabiduría, cómo abrir, cómo descubrir la vida. Y por eso, precisamente, esa explicación científica es la que en realidad me atrapó. Por otro lado, el término Rav significa grande. ¿Qué hace de alguien un Rav en la sabiduría de la Kabbalah? La relación del alumno hacia él. No es que él por sí mismo sea grande, sino hasta qué punto el alumno ve que su maestro es grande. Por eso el maestro se transforma en Rav y
El guía es el guía de camino, maestro de ¿Cuál es camino, la es un grado diferencia más alto. entonces entre Rav y un maestro o un guía espiritual? Primero que nada, maestro. Maestro puede ser un maestro como del colegio. Es simplemente una persona que explica al alumno, a los alumnos algo nuevo. Rav es de la palabra grande, que ya tiene una suma de conocimientos, de forma que es posible creerle o apoyarse en él. Y el guía de camino, el guía es que ya sabe a dónde hay que llegar y cómo llegar a esto. Muchas veces vemos que la gente busca en el maestro una figura paternal. ¿Cómo se construye la correcta relación entre el maestro y el alumno? Poco a poco se construye. El alumno descubre hasta cuánto el maestro no es maestro, sino que realmente es un guía. Hasta qué punto se transforma fuera de esto, que también lo apoya, ayuda, lo cuida, podemos decir, y así poco a poco se transforma en un padre espiritual. ¿Cómo el maestro de Kabbalah encamina al alumno a ese mundo espiritual que desconoce? Él no puede tomar al alumno al mundo espiritual porque no es bueno para el alumno. El alumno, si no, se va a quedar como que no nace, sino que lo que pasa aquí es que el guía debe explicarle al alumno esas mismas condiciones que el alumno debe realizar para nacer en el mundo espiritual. Y después de esto, de alguna forma, avanzará.